La luz de la tarde de marzo tiñó las ventanas del piso 17 con un tono amarillento opaco. Vera Nikolaevna escurrió el paño sobre el cubo y las gotas cayeron al agua con un ligero chapoteo. Fue el único sonido que rompió el silencio del edificio comercial vacío, en pleno centro de la ciudad norteña. La escobilla de goma se deslizó por el suelo de mármol de la recepción, dejando rastros húmedos que se evaporaron casi instantáneamente con el aire caliente de la ventilación. Hace apenas 3 años, se paró frente a una pizarra, explicando a entusiastas estudiantes de primer año cómo Piotr Stolypin había liderado la reforma agraria en Rusia. Ahora fregaba los pisos de oficinas cuyos ocupantes bien podrían haber sido sus alumnos. El destino tenía una manera cruel de jugar con la gente. El carrito de limpieza crujió levemente cuando lo empujaron a la habitación de al lado. Aquellas manos que antes seguían el ritmo de la tiza y la regla, ahora estaban acostumbradas al contacto con el agua fría y el olor acre de los desinfectantes. Pero el trabajo era trabajo. Su padre, un veterano que había marchado de Moscú a Berlín durante la guerra, siempre decía: Verotechka, todo trabajo honesto ennoblece a quien lo realiza. En ese momento esas palabras sonaron como un simple consejo moral. Ahora eran como una boya en medio de un océano de humillación. De repente la memoria me trajo una escena de hace 3 años, la oficina llena de humo del jefe del departamento, donde el aire estaba cargado de olor a cigarrillos rancios y aprensión. Anatoly Semyonovich evitó mirarla mientras leía en voz baja la orden de despido. Los jóvenes se quedan, explicó, en un tono que mezclaba malestar y firmeza. Dominan la tecnología, tienen mentes ágiles. Los experimentados cuestan demasiado para el presupuesto. 27 años de docencia borrados con un solo sello. Y apenas 6 meses antes el corazón de Nikolai Petrovich no había podido soportar más tensiones en el trabajo. Un infarto a los 49 años. Qué amarga ironía, un profesor de física, que se había pasado la vida predicando los beneficios de un estilo de vida saludable, se había consumido en su profesión como una vela que se apaga. Vera estaba junto a la ventana, observando cómo se encendían las luces de la ciudad. En algún lugar del otro lado del país, su hija Katia preparaba los últimos detalles de la boda. Llamaba todas las semanas y con cada llamada su voz sonaba más ansiosa. «Mamá, ¿por qué no vienes a vivir con nosotros? André dice que tiene contactos y que puede encontrarte un lugar en una escuela». ¿Cómo explicarle a tu hija que a sus 52 años, empezar de cero daba más miedo que fregar suelos ajenos? Dentro de la bolsa, cuidadosamente envuelta en un pañuelo de papel, guardaba una fotografía de la promoción de 1998, su último grupo de graduados. 42 rostros jóvenes, llenos de sueños y proyectos. Alguno de ellos recordaba a la profesora Vera, quien se desvivió por cada uno de ellos como si fueran sus propios hijos. El móvil vibró suavemente en el bolsillo de su abrigo. Era un mensaje de Lidia Petrovna: Vera, no te demores. Mañana es sábado, necesitas descansar. Lidia llevaba 15 años al frente del equipo de limpieza. Conocía cada rincón de ese edificio y cada historia detrás de las puertas cerradas. Para ella, Vera seguía siendo profesora, acababa de cambiar el aula por los pasillos corporativos. La puerta de recepción de la empresa Casa Rusa estaba entreabierta y de allí salían fragmentos de una conversación telefónica. Vera golpeó ligeramente con los nudillos. No entrabas a una oficina sin permiso, ni siquiera cuando eras solo la señora de la limpieza. Puedes pasar, respondió una voz masculina cansada. Mikhail Borisovich Orlov estaba junto a la ventana panorámica, con el teléfono pegado a la oreja. Alto, de hombros anchos con mechones plateados en las sienes, del tipo que se describe a sí mismo como imponente. Vera empezó a limpiar la mesa de centro de cristal, intentando no estorbar. Simeon Arkadievich, los documentos estarán listos mañana al mediodía, dijo Orlov, y había algo tenso, casi desesperado, en su tono. Sí, por supuesto, mi esposa estará conmigo. Cuando colgó se frotó el puente de la nariz con los dedos. Solo entonces notó su presencia. Lo siento, te molesté, dijo Vera, enderezándose con el paño húmedo en las manos. ¿Puedo volver más tarde? Orlov la observó atentamente. Su mirada cambió, primero sorpresa, luego un destello de reconocimiento. Perdóname, ¿cómo te llamas? Vera Nikolaevna Svetlova. Hablaba con claridad, sin tragar sílabas, con la dicción precisa de quien está acostumbrado a dirigirse a un público. Él lo notó.
Vera Nikolaevna, ¿puedo tomarme un minuto de su tiempo? Ella asintió sin entender lo que estaba pasando. Orlov caminaba por la oficina como si organizara sus ideas. Tengo una petición inusual. De hecho, una propuesta. Se detuvo frente a ella. Necesito una esposa mañana. Vera parpadeó y tardó un rato en asimilarlo. Lo siento, pero mañana tengo una reunión crucial con un hombre que, digamos, desconfía de los solteros. Para él, el estado civil es sinónimo de estabilidad. Estoy divorciada desde hace 8 años, sin relaciones serias. Habló rápidamente como si temiera que ella se fuera antes de escuchar todo. Esta negociación, de ello depende el futuro de la empresa. Y de cientos de puestos de trabajo. Vera escuchaba inmóvil, mientras sus pensamientos chocaban. ¿Está loco? ¿O es una oportunidad? ¿Qué propone exactamente? Mañana por la noche cena en un restaurante. Serás mi esposa. No necesitas decir mucho, solo luce natural. Eso es todo. Orlov mencionó un precio que le dejó sin aire en los pulmones, 50.000 rublos por una noche. El equivalente a 2 meses de salario. Suficiente dinero para ayudar a Katia en su boda, comprarse algo decente, ahorrar dinero para emergencias. Pero algo dentro de ella se retorció de vergüenza. ¿Había llegado a un punto tan bajo que había vendido incluso la apariencia de su propia dignidad? Necesito pensar. Por supuesto. Orlov cogió una tarjeta de visita de la mesa. Este es mi número directo. Si aceptas, por favor llama antes de las 10 de la noche. Vera tomó la tarjeta. Papel grueso y de calidad con letras en relieve. Mikhail Borisovich Orlov, director general de Casa Rusa Ltda. ¿Por qué yo? Sonrió por primera vez en la conversación. Porque dijiste perdón cuando entraste. Porque dices perdóname en lugar de lo siento. Porque te comportas con dignidad. Hizo una pausa. Y porque a una verdadera dama no se la reconoce por la ropa que viste, sino por la esencia que lleva. En la habitación del personal de limpieza, un espacio reducido con armarios metálicos y una pequeña ventana que daba al patio, Lidia Petrovna preparaba té. Una mirada fue suficiente para darse cuenta de que algo le había pasado a Vera. Cuéntamelo todo. Estás pálido como un fantasma. Vera dijo, la invitación extraña, la cantidad que hizo a Lidia silbar sorprendida. Vera, no vas a robar a nadie. Vas a ayudar a una persona y a ti misma. ¿Qué hay de malo en eso? En el hecho de que voy a mentir, pretendo ser algo que no soy. Lidia tomó las manos de su amiga, ásperas y marcadas por pequeños cortes de productos de limpieza. Escúchame, tonta. Pasaste tu vida siendo honesta. Enseñaste la verdad a tus alumnos, amaste lealmente a tu marido, trabajaste con dedicación. ¿Y qué ganaste? Te quedaste sin nada, sola. Su voz se suavizó. Ahora viene la oportunidad de respirar, aunque sea por un rato. Vera permaneció en silencio, girando la tarjeta entre sus dedos. ¿Recuerdas lo que dijo tu padre? Todo trabajo honesto vale la pena. Lidia sirvió el té en vasos facetados. Ayudar a alguien en un momento difícil también es un trabajo honesto. ¿Qué pasa si te avergüenzas? ¿Y si no puedo hacerlo? ¿Y si puedo? En su modesto apartamento, un pequeño estudio, Vera pasó mucho tiempo en la cocina, examinando la fotografía de los graduados. Luego sacó un viejo álbum del armario. Fotos de boda de hace 28 años. Nikolai Petrovich con un traje sobrio, ella con un vestido blanco con mangas de encaje. Ambos reían, jóvenes, felices, confiados en el futuro. Kolia, ¿qué dirías? Pensó Vera, y de pronto oyó claramente su voz. Veruska, no vas a salir a la calle. Ayuda a esa persona si puedes. A las 22, Vera marcó el número de la tarjeta. Mikhail Borisovich, soy Vera Nikolaevna. Acepto, pero con una condición. Estoy escuchando. No fingiré ser lo que no soy. Me comportaré como sé, tal como me criaron. Perfecto. Es exactamente lo que necesitamos. Al día siguiente, Orlov llegó con una caja de ropa. Un traje azul marino de impecable corte, elegante pero discreto. Una blusa color marfil y zapatos de tacón bajo. ¿Cómo sabes mi talla? Vera se sorprendió.
Tengo buen ojo, sonrió Orlov. Hábito profesional de observarlo todo. Se cambió en el baño de la oficina. El traje se ajusta como una segunda piel. En el espejo la miraba una mujer desconocida, postura erguida, mirada firme, elegancia contenida. Sí, soy profesora, pensó. Y parezco un profesor, alguien acostumbrado a responder por sus palabras. El coche de Orlov, un Mercedes negro con interior de cuero, olía a perfume caro y un ligero aroma a café. Vera se sentó erguida, con las manos cruzadas sobre las rodillas, mirando pasar el paisaje suburbano al otro lado de la ventana. El restaurante se llama Boyarsky Dvor, explicó Orlov mientras conducía por Rubliovka. Estilizada como una mansión rusa del siglo XIX. A Volkov le encanta la pompa. Semyon Arkadyevich Volkov, repitió Vera lentamente. Nos reuniremos con él. Él, su esposa Inga y el abogado. Orlov le dirigió una rápida mirada. Quiere comprar un terreno para construir un complejo residencial de lujo. La propiedad pertenece a mi familia desde 1962. La recibió mi padre como veterano de la batalla de Berlín. Había orgullo y dolor en su voz. 18 hectáreas a 20 kilómetros de Lamkat. Hoy valen millones. Pero no es solo una cuestión de dinero. Vera escuchó atentamente. En su experiencia como docente había visto muchas historias como esta, reliquias familiares que se convirtieron en moneda de cambio. Si la negociación fracasa, perderé la empresa. Tengo grandes deudas garantizadas por este terreno. Y Volkov tiene otras formas de obtenerlo. ¿Qué significa? Hacer que mi empresa quiebre con empresas naranjas, contratos desfavorables, inspecciones. Tiene conexiones y recursos. Orlov guardó silencio y se concentró en la carretera. Más adelante aparecieron a la vista las elaboradas puertas del restaurante. ¿Entonces estás obligado a vender? Sí. Pero quiero vender honestamente por un precio justo, suficiente para pagar las deudas y salvar la empresa. Tengo 150 empleados, gente sencilla, con familias. Vera asintió. Ahora lo entendí, no se trataba solo de una transacción comercial. Era una cuestión de destino. ¿Cómo me presentarán? Vera Nikolaevna Orlova. Dudó. Pensé en decir que era médico, pero cambié de opinión. Te diré la verdad, profesora. Ahora ella se ocupa de la casa. No tenemos hijos. ¿Por qué la verdad? Porque la gente decente miente mal. Y tú eres decente. El coche se detuvo en la entrada. El portero de Librea abrió la puerta. Vera Nikolaevna. Orlov le ofreció el brazo. Recuerda, tú eres el anfitrión de la situación, no un invitado ni un suplicante. El Boyarsky Dvor impresionó por su grandeza, candelabros de cristal, marcos dorados, cuadros con marcos pesados. La música clásica, algo brillante y solemne, flotaba en el aire, mezclada con aromas de platos refinados y vinos caros. Semyon Arkadyevich Volkov se levantó para recibirlos, un hombre de unos 60 años, con un traje impecable, fríos ojos grises y una sonrisa arrogante. A su lado, una mujer con un vestido rojo brillante. Inga, exmodelo, susurró Orlov mientras se acercaban a la mesa. Mikhail Borisovich. Volkov le tendió la mano. Y esta, me imagino, es su esposa, Vera Nikolaevna, presentó Orlov. Vera ladeó la cabeza con dignidad, sin prisa por sonreír. Los años en el aula le han enseñado a leer a las personas al instante. Volkov la valoraba como a una mercancía, con cinismo calculador. Siéntate, por favor. Volkov empujó galantemente su silla hacia atrás. ¿Sabe leer su esposa, Mikhail Borisovich? Primer golpe. Vera no parpadeó, solo levantó ligeramente una ceja. Semyon Arkadyevich, mi esposa es exprofesora de historia, respondió Orlov con calma. Ah. Una mujer culta. Excelente. Volkov fingió admiración. Por cierto, Inga también estudió. ¿No es así, Inga? La mujer de Volkov asintió sin levantar la vista del menú. Junto a Volkov estaba sentado su abogado, un joven con gafas que miraba nerviosamente su carpeta de documentos. Dmitry Valerievich Krasnov se presentó. Responsable del seguimiento legal de la transacción.
Durante la cena, Volkov amplió sus planes. Su voz adquirió entusiasmo al describir el futuro complejo, Nuevo Moscú, casas de lujo, servicio europeo, infraestructura de primera. Por supuesto, los edificios antiguos tendrán que ser demolidos, es el precio inevitable del progreso. Vera escuchó y las lecciones de historia económica resonaron en su memoria. Industrialización, urbanización, gentrificación. Los términos ganaron caras y destinos. ¿Qué pasa con la gente que vive allí ahora?, preguntó, sorprendiéndose a sí misma. Volkov dejó el tenedor y la miró con curiosidad. ¿Qué gente, Vera Nikolaevna? Bueno, hay un pueblo al lado del terreno. Residentes desde hace mucho tiempo. ¿Serán reubicados también? Las autoridades competentes se encargarán de ello, respondió evasivamente Volkov. Nuestro enfoque es la construcción, no las cuestiones sociales. En ese momento un camarero, mientras servía el postre, derramó accidentalmente un poco de vino tinto sobre los documentos. ¡Qué mala suerte! Volkov cogió la carpeta y se sacudió las gotas. Krasnov, ¿tienes copias? Sí, claro, pero no es nada grave, sonrió Volkov, limpiando el contrato con una servilleta. El documento estaba un poco dañado, pero aún es legible. Le entregó las páginas a Vera. Vera Nikolaevna, ¿podrías leer en voz alta el artículo sobre las condiciones de pago? Veamos cómo le va a tu esposa. Ella tomó los papeles. El papel era grueso y tenía marcas de agua, un contrato serio, no una simple copia impresa. Sus ojos, entrenados tras años de corrección, captaron inmediatamente las trampas. El comprador se compromete a realizar el pago por la cantidad de... Se detuvo. Algo no tenía sentido. Había demasiados términos legales para un contrato estándar. Vuelva a leer el párrafo y luego otro. Punto 15.3 continuó. En caso de retraso en el pago superior a 3 días naturales, todos los derechos sobre el terreno pasarán al comprador sin compensación adicional. Miró a Orlov, que frunció el ceño. ¿3 días? Acordamos un mes. Un error, descartó Volkov con un gesto. Krasnov, correcto. Pero Vera ya estaba leyendo y encontró otra inconsistencia. El valor catastral del terreno se estima en... Se quedó en silencio, haciendo cálculos mentales. La cifra fue subestimada casi a la mitad. El valor catastral indicado en el documento está muy por debajo del valor real de mercado de este terreno en la región, explicó con tranquilidad Vera, devolviendo los papeles a la mesa. El rostro de Volkov palideció. Su abogado Krasnov se movía nerviosamente en su silla, hojeando apresuradamente su copia del contrato, como si buscara otras trampas ocultas. ¿Qué otras imprecisiones? La voz de Volkov sonó áspera y cortante. Vera no se dejó intimidar. La estimación catastral es incorrecta y el plazo de morosidad no se corresponde con lo acordado verbalmente. Orlov la miró con una mezcla de asombro y admiración apenas disimulada. Incluso Inga Volkova, que hasta entonces solo había mostrado interés por el tiramisú, levantó la vista de su plato, por primera vez esa noche intrigada por la escena que se desarrollaba. Tienes razón, Vera Nikolaevna, admitió Orlov, examinando atentamente el documento. Realmente estuvimos de acuerdo en diferentes condiciones. Volkov intentó recuperar el control. Detalles técnicos sin importancia. Krasnov arreglará todo el lunes. Por supuesto, asintió Vera, doblando con cuidado la servilleta sobre la mesa. Pero sería prudente corregir los errores antes de firmar, después de todo, un contrato es la base de cualquier relación. Su tono no transmitía ni acusación ni triunfo, solo la confiada serenidad de un profesor señalando un error en el examen de un alumno. Volkov bebió el vino a grandes tragos. Su plan meticulosamente planeado se estaba derrumbando silenciosamente, como un castillo de naipes bajo una ráfaga de viento. En el coche se hizo un silencio denso y elocuente. Orlov conducía despacio como si no quisiera que terminara el viaje. A través de las ventanas pasaban las luces amarillas del Moscú nocturno, apartamentos luminosos donde la gente seguía sus rutinas, ajena a los juegos de poder que tenían lugar en los restaurantes de lujo. Vera mantuvo la espalda recta y las manos cruzadas sobre el regazo. La adrenalina todavía corría por sus venas, dejándola atónita por su propia audacia. Fui yo, Vera Nikolaevna Svetlova, la señora de la limpieza, quien acaba de desmantelar el truco de un negociador experimentado.
Salvaste mi negocio. Orlov rompió el silencio, deteniéndose en el semáforo en rojo. Volkov quería engañarme. Si hubiera firmado ese contrato. No terminó la frase, pero Vera entendió: 3 días para transferir una fortuna. Un plazo imposible. Podría sabotear el pago y luego, mediante la justicia, quedarse con el terreno por casi nada. Durante 27 años enseñé a futuros abogados, murmuró. Algunas cosas quedan en la memoria. Nunca había imaginado que esas lecciones serían útiles para algo más allá del aula. Orlov se volvió hacia ella. A la luz de las farolas, su rostro parecía cansado pero agradecido. Háblame de tus alumnos. ¿Qué decir? Vera sonrió por primera vez esa noche. Chicos normales. Algunos estudiaron para obtener el diploma, otros para adquirir conocimientos. Los que más me gustaban eran los que hacían preguntas difíciles. Esto significaba que pensaban, no solo memorizaban. ¿Y por qué dejaste la universidad? La pregunta fue cautelosa. Orlov supo que estaba tocando una herida. Lo llaman optimización. Los jóvenes se quedaron, tienen habilidades digitales. Los experimentados se fueron, le costaron caro al Estado. Vera se encogió de hombros. Nos adaptamos. Pero no fue justo. Justicia. Ella miró por la ventana. Mi Nikolai Petrovich decía, el trabajo de un profesor es un servicio. No importa si es en el aula o en un edificio de oficinas. Lo esencial es seguir siendo humano. El coche entró en el barrio residencial, edificios grises de la época de Khrushchev, patios con parques infantiles, tiendas de comestibles con carteles descoloridos. Un mundo alejado de las intrigas de los restaurantes de diseño. Mikhail Borisovich, es difícil llevar el legado de su padre. Orlov frenó en el semáforo y reflexionó. Cuando murió pensé, ahora vivo como quiero. La empresa obtuvo beneficios estables, podría venderlo y vivir sin preocupaciones. Pero luego entendí, no era solo un negocio. Era el recuerdo de un hombre que pasó por la guerra y construyó todo con sus propias manos, y de cientos de familias que dependen de mis decisiones. La responsabilidad era una carga pesada, coincidió Vera. Pero honorable. Se detuvieron frente al edificio de 5 pisos. Orlov salió y abrió galantemente la puerta. Vera Nikolayevna, si alguna vez necesitas ayuda, cuenta conmigo. No es gratitud, es una petición sincera. Al subir las escaleras, escuchó el motor del coche alejarse. Solo en casa, cuando se cambió el elegante traje por el desagüe, comprendió plenamente lo que había sucedido. Llamó a su hija. Katiucha, sé que es tarde, pero quería decirte, el dinero del partido está garantizado. Mami, ¿qué pasó? Te ves rara. No mucho. Acabo de recibir un premio. Te contaré los detalles más tarde. Solo durmió al amanecer, reviviendo cada momento de la noche. Pero sus sueños eran ligeros, en ellos, estaba de nuevo frente al pizarrón, explicando a los atentos estudiantes los detalles de la legislación rusa. Manda la recibió con el familiar olor a desinfectante y el crujido del carrito de limpieza. Pero algo había cambiado. Caminó por los pasillos con pasos más firmes, una postura más erguida. En el espejo del baño de personal vio a una mujer de ojos claros, casi reconociéndose a sí misma. En la despensa la esperaba Lidia Petrovna con 2 vasos de té. Entonces, Cenicienta, ¿cómo estuvo el baile? Vera contó lo esencial, omitiendo los detalles del contrato. No era ético exponer los secretos de otras personas. La noche fue digna. El dinero se ganó honestamente. No dije. Lidia asintió, satisfecha. Podrías manejarlo. ¿Y ese Orlov, fue hermoso? Lida. ¿Qué? Hombre culto, rico y soltero. Tienes 52 años, no 72. Vera se sonrojó y removió enérgicamente el azúcar. La semana siguió su curso, pero ella notó las pequeñas transformaciones. El guardia de seguridad Vasily, que antes apenas obedecía, ahora la saludó con una sonrisa. La secretaria del bufete de abogados del piso 14, la misma que antes la ignoraba, le deseó un buen día. Dicen que Svetlova cenó con el propio Orlov, recogió un fragmento de la conversación en el ascensor. Dijeron que la llevó a un restaurante elegante.
Vera no se justificó ni se jactó. Trabajaba como de costumbre, pero a veces se encontraba silbando viejas canciones. Algo latente en ella había despertado, la conciencia de su propio valor. El jueves pasó sin noticias. El viernes la acompañó un ligero desánimo. Sin saber por qué esperé una señal de Orlov. Pero la oficina de la Cámara de Representantes de Rusia permaneció en silencio, como si nada hubiera pasado. El sábado se compró un chal nuevo, no el más barato, pero tampoco extravagante, un chal azul cielo, el color de sus ojos. «Te queda hermoso, te rejuvenece», dijo la vendedora. Y era verdad. Elena Viktorovna apareció el martes sin avisar, a la hora del almuerzo. La secretaria de Orlov, siempre apurada, con el móvil en la oreja y carpetas en la mano, parecía ahora un poco avergonzada. «Vera Nikolaevna, Mikhail Borisovich me pidió que le entregara esto». Le tendió un sobre de papel grueso con su nombre escrito en la mano. En el interior, una nota: «Podrías pasar por mi oficina cuando tengas un momento libre». M.B. Orlov. «¿Ya está allí?» «Sí, pero tenía reuniones hasta las 3. Después de las 3 estará disponible». Vera guardó el papel en el bolsillo de su abrigo. El corazón latía más rápido de lo habitual. A las 3:15 llamó a la puerta de la antesala. Elena Viktorovna señaló el gabinete con la cabeza. «Puedes entrar. Él te esperará». Orlov estaba detrás del enorme escritorio, analizando los planos. Al verla, se levantó y señaló el sillón a las visitas. «Gracias por venir. Quería proponerte algo». Parecía inseguro, como un estudiante pidiendo clemencia a su maestro. Después de ese incidente en el restaurante, me di cuenta de que necesito a alguien que vea los detalles. Tengo un abogado en nómina, pero él... ¿Cómo lo digo? A veces no ves el bosque por los árboles. Orlov abrió una carpeta con documentos, contratos para el suministro de materiales de construcción. Todo parece estar en orden, pero mi intuición me dice que algo no está bien. ¿Podrías echar un vistazo? Pago por horas como un asesor jurídico. Vera aceptó la carpeta, sintiendo el peso familiar de la responsabilidad. «Mikhail Borisovich, no soy abogado, solo soy profesor de historia». «A veces, un ojo nuevo es mejor que la ceguera profesional», respondió. «Ya lo has demostrado en la práctica». De regreso a casa, Vera tomó la carpeta bajo el brazo. Pasó todo el sábado sentado a la mesa de la cocina, analizando los contratos. Poco a poco el panorama se fue aclarando: precios inflados, plazos de entrega dudosos, inconsistencias en las especificaciones. Nada criminal, pero la empresa estaba perdiendo dinero. El lunes le dio a Orlov un análisis detallado, 4 páginas escritas a mano. Leyó en silencio, levantando la vista de vez en cuando con sorpresa. «¿De dónde conoces los códigos de construcción?» «Los fines de semana estudiaba algunos Ghost en Internet», respondió modestamente Vera. «El hábito del profesor: si asumo algo, lo hago bien». Durante las primeras semanas, iba a la oficina 2 veces por semana, los miércoles y viernes, después de su turno de limpieza. Orlov liberó una pequeña mesa en la recepción, trajo una lámpara y una silla cómoda. Elena Viktorovna trató a su nueva asistente con cortesía profesional pero sin calidez. El trabajo la absorbió. Vera analizó los contratos, comparó los precios con el mercado y comprobó si las condiciones técnicas correspondían a las necesidades reales de la empresa. Su experiencia como educadora la ayudó a estructurar la información, viendo conexiones entre hechos aparentemente desconectados. Poco a poco sus responsabilidades se fueron ampliando. Orlov comenzó a consultarla sobre cuestiones que formalmente no formaban parte de sus funciones. Estudió documentación técnica, aprendió términos especializados, leyó revistas del sector. «Tiene usted talento para sistematizar», afirmó Orlov tras un complejo análisis de los documentos de licitación. «Quizás debería haber seguido una carrera jurídica». «En mi época solo pensaba en la historia», confesó Vera. «Quería escribir una tesis sobre las reformas campesinas, pero la vida cambió mis planes». Una vez encontró un error grave en un contrato con un gran proveedor de cemento. La empresa se comprometió a entregar material fuera de las especificaciones técnicas del proyecto. El ahorro para el proveedor sería de $500,000 rublos, mientras que la empresa constructora de Orlov recibiría un producto defectuoso.
Te mereces una bonificación, dijo Orlov, escribiendo un cheque. Sustancial. Gracias, pero no es necesario, se negó Vera. Simplemente hice mi trabajo. Orlov la miró intrigado. ¿Por qué? Porque es mi obligación. Ya me están pagando por ello. Se estaban produciendo cambios sutiles en la oficina. Los guardias de seguridad la saludaron con respeto. Las secretarias sonrieron. Incluso las señoras de la limpieza de otros turnos comenzaron a tratarla como a una igual. Se difunden rumores, Svetlova ahora trabaja directamente con Orlov, revisa los contratos, dicen que él valora mucho su opinión. Vera también cambió. Se compró una blusa nueva, blanca, sobria pero elegante. Empezó a maquillarse un poco y a peinarse. Nada radical, pero lo suficiente como para que en el espejo ya no veas a una señora de la limpieza cansada, sino a una mujer de negocios. Lidia Petrovna miraba a su amiga con orgullo maternal. Es bueno así. Una persona debe corresponder a su contenido interior. Los primeros problemas serios surgieron un mes después. Igor Vladimirovich Petrov, abogado de la empresa, un hombre de 40 años, con formación universitaria y 10 de experiencia, veía la presencia de Vera con cada vez más celos. Mikhail Borisovich dijo una vez cuando Vera hizo otro análisis, ¿no le parece extraño consultar a una señora de la limpieza sobre asuntos legales? Vera se quedó helada en la puerta. Orlov levantó la vista de los documentos. Igor Vladimirovich, Vera Nikolaevna es consultora. Y muy cualificada. Consultor sin formación jurídica, insistió Petrov. ¿Qué sabe un profesor de historia sobre derecho mercantil? Suficiente para evitar graves pérdidas a la empresa, respondió fríamente Orlov. Pero el conflicto aún estaba por llegar. Una semana después, ocurrió un incidente grave. El proveedor de cemento cuyo contrato Vera había cuestionado, presentó nuevos documentos supuestamente corregidos. Petrov los examinó superficialmente y aprobó la entrega. Vera, sin embargo, analizó los certificados con más atención. Los números no coincidían con la base de datos Rostandard. Las marcas de agua parecían sospechosas. Los sellos borrosos. Esto es una falsificación, le dijo a Orlov, señalando las inconsistencias. ¿Estás seguro? Absolutamente. Revisé todos los detalles en el sitio web oficial. Estos certificados nunca fueron emitidos. Orlov llamó a Petrov. Llegó agitado, agresivo. Mikhail Borisovich, esto es demasiado. Esta mujer está socavando mi autoridad, cuestionando mi competencia. ¿Y cómo se explican los certificados falsos? Preguntó Orlov con calma. Petrov palideció. Tomó los documentos y comenzó a examinarlos febrilmente. Media hora después regresó abatido. Tú. Tienes razón. Lo siento, fui descuidado. Vera se acercó a él y le dijo en voz baja, Igor Vladimirovich, todos hemos aprendido. Lo importante es proteger los intereses de la empresa. Al fin y al cabo, tenemos el mismo objetivo. Luego de este episodio, la dinámica en la oficina cambió para siempre. Petrov llegó a respetar a Vera y a veces, incluso le pedía su opinión en casos complejos. Era un viernes por la noche. En la oficina solo quedaban Orlov, Vera y el guardia de seguridad de abajo. Estaban revisando un contrato con un nuevo subcontratista, un documento complejo de 40 páginas. ¿Cansado?, preguntó Orlov, notando que se estaba frotando los ojos. Un poco. Pero es importante. Se levantó y caminó por la oficina. Volkov no se rinde. Intenta perjudicarnos a través de la competencia y convence a mis clientes para que rompan los contratos. ¿Y tú qué haces? Trabajo honestamente. Confío en la justicia. Vera apartó los papeles. Sabes, tuve un alumno, Alexei Morozov. Un chico talentoso pero vago. En los 2 primeros años apenas aprobó, pensó que lo lograría. En el tercero se enamoró de una chica de la clase paralela, una estudiante excelente hermosa. Decidió ser digno de ella. Se sentó a estudiar, se puso al día, escribió su monografía bajo mi dirección. Hoy es juez federal. ¿Cuál es el punto? Ese trabajo honesto siempre gana. Quizás no de inmediato, pero gana.
Una mentira es como un pantano, se traga a quien entra en él. Orlov la miró con ternura. Vera Nikolayevna, eres una mujer extraordinaria, precisamente porque eres tan común y corriente. Simplemente trataste de vivir con dignidad. Entre ellos se hizo un silencio, no incómodo, sino cálido y comprensivo. Por primera vez en mucho tiempo, Vera no se sintió sola. Volkov asestó el golpe final. 2 meses después, presentó una demanda ante el Tribunal de Arbitraje pidiendo que se rescindiera el acuerdo. Alegó irregularidades en los documentos del terreno y exigió la devolución del depósito más una indemnización por daño moral. El abogado de Orlov estaba de baja por enfermedad debido a una neumonía. Faltaban 5 días para la audiencia. ¿Qué haremos?, preguntó Orlov analizando la petición. Para buscar la verdad en los archivos. La respuesta de Vera la sorprendió incluso a ella misma. ¿Cómo esto? Volkov afirmó que los derechos de la familia Orlov sobre la tierra eran dudosos. Por tanto, era necesario encontrar pruebas irrefutables de lo contrario. Pasaron la noche en vela en el archivo municipal. Vera, acostumbrada a tratar con documentos históricos, se movía rápidamente entre carpetas e inventarios. Al amanecer encontraron lo que buscaban, el proceso de adjudicación del lote al veterano de guerra Boris Mikhailovich Orlov. Entre los papeles, un detalle conmovedor, una carta del abuelo de Orlov, escrita en el frente en 1944, sueño con volver a casa y construir una casa para mi familia. Quiero que mis hijos crezcan en su propia tierra, fuertes y erguidos como árboles. El documento llevaba el sello de la censura militar. Ya es suficiente, dijo Vera, guardando con cuidado las sábanas. Los derechos de tu familia son incuestionables. En el tribunal, Volkov se mantuvo confiado hasta que Vera presentó las pruebas de archivo. La carta del frente de batalla impactó al juez. La solicitud fue rechazada y Volkov tuvo que pagar las costas judiciales. Al salir del foro, Orlov agradeció. Sin ti habría perdido. Hubiéramos perdido, corrigió Vera con calma. La verdad había prevalecido. Un mes después, Orlov llamó a Vera a su oficina para tener una conversación seria. Quiero ofrecerle un puesto fijo, subdirector de documentación. Habitación propia, salario compatible. Vera guardó silencio, incrédula. Orlov continuó. Eres exactamente lo que necesito, honesto, inteligente, dedicado. El nuevo espacio era pequeño pero luminoso, con una ventana que daba al patio. Sobre la mesa colocó la foto de graduación de sus antiguos alumnos. Ahora era maestra de otra manera, en otra aula. La boda de Katia tuvo lugar en mayo. Vera llegó luciendo un vestido elegante y sobrio, comprado con su propio sueldo. Su hija la abrazó en la puerta de la iglesia. Mamá, vuelves a ser tú misma. Como recuerdo de la infancia, fuerte y seguro. En la recepción, Orlov apareció inesperadamente con un ramo y un regalo para los recién casados. Mikhail Borisovich, Vera vaciló. ¿Qué estás haciendo aquí? He venido a felicitar a tu hija, respondió extendiendo la mano. Y bailar contigo. Vals lento, bajo los acordes de una orquesta de viento. Vera se sintió incómoda. ¿Cuándo fue la última vez que bailó? Pero Orlov conducía con paso firme y ella poco a poco se fue relajando. Ya sabes, Vera Nikolaevna, murmuró, tú cambiaste mi vida. Fue recíproco, respondió ella, y por primera vez en años sonrió sin una sombra de tristeza. La semana siguiente en su despacho, Vera organizó libros de referencia, manuales de derecho inmobiliario, normas técnicas, códigos. Sobre la mesa, 2 fotos, la promoción de 1998 y Katia con su vestido de novia. La vida siempre da una segunda oportunidad a quien no se rinde, reflexionó abriendo una carpeta con nuevos contratos. Afuera, el sol primaveral calentaba la tarde. Y por delante toda una vida extendida.